Hola, en este segundo video lo que quiero abordar es otro ejemplo del cálculo de variaciones de entropía. Lo único que en este caso es un poco más desafiante porque hay que tener cuidado no es tan natural la forma en que uno hace el cálculo. Pero básicamente usamos exactamente la misma estrategia que se usó para el ejemplo anterior. ¿De acuerdo? Entonces vamos a comenzar con el ejemplo. El ejemplo consiste del siguiente sistema. Nuevamente tenemos un gas en un recipiente. Vamos a suponer que sea el mismo gas que habíamos presentado en el ejemplo anterior, es decir, un gas de neón, un gas noble, un gas monoatómico, y supongamos que también tenemos una cantidad de moléculas que es igual a 0,2 moles de moléculas, y vamos a suponer que inicialmente, en el macroestado de equilibrio inicial, tenemos a nuestro sistema que está en equilibrio, sometido a una presión externa que es igual a la presión atmosférica y que es igual a la presión interna del gas en ese macroestado de equilibrio, y vamos a suponer que inicialmente está a una temperatura de 400 grados Kelvin el gas en equilibrio. De manera que el volumen que ocupa el gas en ese macroestado de equilibrio es igual a 6,564 por 10 a la menos 3 metro cúbico. ¿De acuerdo? Que es 6,564 litros. ¿De acuerdo? Ese es el estado inicial. El sistema está en equilibrio en esas condiciones, y lo que yo voy a hacer ahora es dijimos ya que este sistema está en equilibrio acá con una presión externa que es igual a la presión atmosférica, ¿ok? Y obviamente la presión del gas en el interior igual a esa presión, y esta es la presión en el macroestado de equilibrio A. ¿De acuerdo? Ese es el macroestado de equilibrio inicial. ¿Y qué voy a hacer yo ahora? Lo que voy a hacer yo ahora, fíjense que la temperatura inicial es de 400 grados Kelvin. Antes de empezar el proceso, el sistema está en equilibrio así. El gas, acá adentro, no lo dibujo porque ya más o menos uno lo imagina, está lleno de moléculas de 0,2 moles de moléculas, y que están en equilibrio en estas condiciones a una temperatura de 400 grados Kelvin. Entonces, ¿en qué va a consistir el proceso que voy a tratar ahora? El proceso que voy a tratar ahora va a ser suponer que de golpe en un determinado instante yo pongo este sistema en contacto con un baño térmico, y este baño térmico tiene una temperatura de 200 grados Kelvin. Evidentemente ustedes ven inmediatamente que la temperatura del baño con la cual lo coloco en equilibrio es mucho más chica que la que presentaba el sistema en el macroestado de equilibrio A. Cuando yo lo coloco en contacto con este baño térmico, evidentemente, como lo hago de golpe lo coloco en contacto con el baño térmico, el sistema se va a salir de equilibrio y va a empezar un proceso, se va a ir transformando para llegar a un nuevo macroestado de equilibrio. El nuevo macroestado de equilibrio va a llegar cuando la temperatura del sistema en el nuevo macroestado de equilibrio, que vamos a llamar B, iguale a la temperatura del baño térmico, siempre sometido a la presión externa
que es la misma, que no varía. La presión externa igual a la presión atmosférica. Entonces, lo que puedo hacer primero es calcular cuáles van a ser las variables que describen el nuevo macroestado de equilibrio. Para eso simplemente yo sé que la presión en el nuevo macroestado de equilibrio va a ser igual a la presión externa, que es igual a la presión atmosférica. Además sé que cuando llegue al equilibrio, la temperatura de ese macroestado de equilibrio va a igualar la temperatura del baño que le coloqué en contacto, ¿ok? Que es los 200 grados Kelvin. De manera que con todo esto yo puedo calcular, cuál es el volumen del macroestado de equilibrio B. ¿Ok? Cuando calculo ese volumen del macroestado de equilibrio B, yo encuentro que ese volumen es igual a, obviamente para calcularlo uso la ecuación de estado del gas ideal, ese volumen es igual a 3,282 litros. Ese es el volumen del macroestado de equilibrio B. Obviamente que si eso es así, eso significa que el macroestado de equilibrio B es un macroestado de equilibrio que tiene un volumen más chico que el de partida, lo cual es razonable de esperar si uno tiene que bajó la temperatura del gas, pero además la presión externa la mantuvo constante, porque siempre mantuvo la presión externa a 1 atmósfera. Entonces, esta es la posición en el esquema de ese macroestado. Y voy a suponer que el sistema conjunto del baño con el gas es un sistema que no intercambia energía con lo que está alrededor, para los cálculos después que siguen. Bien, puedo hacer la primera cosa, es estudiar qué pasa con el trabajo que fue realizado sobre el gas, ver qué pasa con el calor que intercambió con el gas, ver qué pasa si varió la energía interna del gas, y evidentemente entonces si esto es un gas que sigue el modelo de gas ideal, primero puedo escribir la ecuación del primer principio para el gas. Fíjense que ya advertimos la importancia muchas veces de los símbolos, de indicar a quién me estoy refiriendo, a qué parte del sistema me estoy refiriendo, porque me podría estar refiriendo al baño en este caso o al gas. Entonces ahora lo estoy haciendo para el gas. Esto va a ser igual al calor intercambiado por el gas en este proceso particular, más el trabajo termodinámico realizado sobre el gas en este proceso particular. Evidentemente, como este gas entre el estado A y el estado B cambió su temperatura, y esto se trata de un gas ideal. Para el gas ideal, la energía interna sabemos cómo depende de la temperatura. Entonces, al variar la temperatura, va a haber una variación de energía interna de ese gas. Yo puedo escribir cómo es la energía interna del macroestado de equilibrio B, simplemente haciendo uso de las ecuaciones correspondientes para el gas ideal, es decir, esto que anoté acá es la energía interna en el macroestado de equilibrio B, y la energía interna en el macroestado de equilibrio A la voy a escribir como N, número de moles, por 3 medios, por R, por la temperatura de ese macroestado de equilibrio. Fíjense que como la temperatura varió de un macroestado al otro, va a variar la energía interna, y voy a poder escribir la diferencia de energía interna que participa de la ecuación de conservación de la energía interna. Entonces esto va a ser igual, la ecuación que tenía antes la voy a poder escribir como N por 3 medios por R
sacando factor común, por TB menos TA. ¿Ok? Del otro lado tengo el calor intercambiado por el gas y el trabajo termodinámico que se realizó sobre el gas. Fíjense que en esta ecuación usé 3 medios. ¿Por qué usé 3 medios al escribir las energías internas? Porque se trata de un gas monoatómico. Si no fuera un gas monoatómico, si fuera un gas de moléculas lineales, este número sería 5 medios. Pero en este caso, como es un gas monoatómico, esto es 3 medios. ¿De acuerdo? Lo que nos faltaría ahora es calcular el trabajo realizado sobre el gas por la fuerza externa. Ese trabajo realizado por el gas, una vez que lo calcule, me va a permitir, como esto ya lo tengo y lo puedo calcular cuánto es el calor intercambiado por el gas. Eso es lo que me va a permitir. Entonces, el trabajo termodinámico siempre tiene la misma fórmula, es decir, integral entre el volumen del macroestado A y el volumen del macroestado B, ¿de quién? De menos la presión externa por diferencial de volumen. En este caso, la presión externa, a medida el émbolo se fue desplazando, ¿ok? Siempre la presión externa iguala a la presión interna del gas. Entonces yo puedo reemplazar esta presión externa acá por el valor, más que igual a la presión externa, lo importante es que la presión externa del gas siempre es igual en este problema a la presión atmosférica. Eso es lo que quise decir. Entonces, esta no va a variar con la posición del émbolo que define el volumen del sistema, sino que esta se va a mantener constante, de manera que lo puedo sacar fuera de la integral. Entonces, esto me va a quedar menos presión atmosférica multiplicado por la integral del diferencial de volumen, y la integral del diferencial de volumen es igual a BB menos BA. En este caso, fíjense que el volumen B es menor que el volumen A que yo tenía al comienzo, de manera que BB menos BA me va a dar un número negativo, lo cual, si esto me da un número negativo con este negativo, me da un número positivo, o sea, el trabajo va a ser positivo. Ese valor del trabajo, si lo calculo, es igual, si hacen el reemplazo con las cuentas, es igual a 332,549 Joule. ¿De acuerdo? Ese es el valor del trabajo. Ahora puedo calcular, usando la expresión anterior, esta de acá, esta expresión de acá, puedo despejar el calor intercambiado por el gas, y lo que me queda es que el calor intercambiado por el gas tiene que pasar a ser un pasaje de términos. El calor intercambiado por el gas es igual a la variación de energía interna, que la puedo escribir como N por 3 medios por R por TB menos TA, menos, o sea, esto lo paso de este lado, está positivo, pasa a negativo, menos W, el trabajo termodinámico que se realizó sobre el gas. Cuando hacen esas cuentas, eso da, la variación de energía interna da menos 498,840 Joule, y
menos el trabajo da menos 332,549 joules. Y haciendo esa cuenta, esto nos queda menos 831,389 joules. Este es el valor de el calor intercambiado por el gas. Eso significa que sobre el gas, el trabajo termodinámico que le hicimos con la fuerza externa le entregó energía. Por eso este trabajo quedó positivo. ¿Okay? Y por otra parte, el calor intercambiado por el gas es negativo. Eso significa que el sistema, el gas, cedió energía a través del calor que intercambió. ¿De acuerdo? Un calor que entregó el sistema. ¿Y a quién se lo entregó? Bueno, evidentemente se lo entregó al baño térmico. ¿Ok? Ese calor. Fíjense que esta cantidad de calor que entregó es más grande que el trabajo que recibió el sistema. ¿Y por qué es más grande? Bueno, porque una parte la cedió el gas a partir de su energía interna, bajó su energía interna y entregó una cantidad de calor que es la suma de la cantidad de variación de energía interna más el trabajo que recibió. ¿De acuerdo? Entonces por eso entregó toda esta cantidad de calor. Bien, esos son los aspectos energéticos de este problema. ¿De acuerdo? Entonces ahora vamos a plantearnos cómo proceder con la variación de entropía. Lo que yo quiero calcular es la variación de entropía de ese gas en este proceso particular que tengo. Fíjense, volviendo un poco al anterior, a la página anterior, que si yo quiero representar este proceso en el diagrama PV, vamos a dibujo dos isotermas, ¿ok? Y lo que tengo es el macroestado de equilibrio A, está acá, y el macroestado de equilibrio B está acá. Fíjense que como indican los valores que calculamos, evidentemente el macroestado de equilibrio B tiene menor volumen, los volúmenes se leen de acá, menor volumen que el macroestado de equilibrio A, y ambos tienen la misma presión, por eso ambos están sobre la misma recta horizontal. ¿Ok? Entonces puedo dibujar en el diagrama PV la presencia del macroestado de equilibrio A y la presencia del macroestado de equilibrio B. Acá en el medio no puedo dibujar nada, porque evidentemente como yo de golpe puse en contacto térmico el baño con este gas, evidentemente el proceso en el medio pasó por macroestados que no eran de equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces por eso no puedo dibujar nada acá. ¿Ok? Bien, volvamos sobre lo anterior. Entonces, siempre la estrategia para calcular la variación de entropía es la misma, recurrir a esta expresión. Ahora, si bien siempre se recurre a esa expresión, siempre hay que tener cuidado que esta expresión solamente es válida cuando se refiere ese pequeño cambio de entropía a dos macroestados de equilibrio que están infinitesimalmente próximos.
porque entre ellos solo ocurrió una pequeña variación, se intercambió una pequeñísima cantidad de calor, de manera de que se mantenga prácticamente en ese intervalo de manera constante la temperatura, o sea, aproximadamente igual. Entonces, cuando yo hago ese proceso, yo tengo en este caso el macroestado de equilibrio A y el macroestado de equilibrio B. Eso es lo que ocurrió en la realidad, ¿ok? Todos están a la misma presión, que es la presión atmosférica. Eso es lo que ocurrió en la realidad, lo que puedo dibujar ahí. Esos dos son macroestados de equilibrio. Ahora, la estrategia siempre es la misma, siempre que uno usa esta ecuación. La estrategia consiste en suponer que uno va a imaginar un proceso ficticio que lo lleve del macroestado de equilibrio A al macroestado de equilibrio B, pero a través de macroestados de equilibrio que sean intermedios. ¿Ok? Entonces, como todos estos son macroestados de equilibrio, entonces sí voy a poder usar esta ecuación que tengo acá, ¿ok? Tal cual como la conozco, porque estoy imaginando un camino ficticio, no es el que ocurrió en la realidad, pero que me lleva del macroestado de equilibrio A al macroestado de equilibrio B. Ese camino ficticio yo siempre voy a poder, para cada uno de esos pequeños pasos, estos pequeños pasos que voy dando para pasar de un macroestado al otro, yo en esos pequeños pasos voy a estar, fíjense, al dar este paso estoy variando la temperatura. O sea, la diferencial de temperatura es el pequeño cambio de temperatura que di en ese paso. Voy a estar cambiando el volumen, ¿ok? Lo que no voy a estar cambiando es la presión. El cambio de volumen es distinto de cero y el cambio de temperatura es distinto de cero. Con todos estos elementos, yo voy a poder calcular cuánto varió en ese pequeño paso la energía interna del gas, cuánto varió o qué cantidad de trabajo intercambió el gas en ese pequeño paso y qué cantidad de calor intercambió el gas en ese pequeño paso. Y de igual manera voy a poder relacionar todas estas variables con este cambio de entropía pequeño que sucedió en ese pequeño paso. Ese es el ds del gas, que figura acá en la fórmula. El dq del gas, que es el de este pequeño paso, es el que figura en la fórmula. Y si yo soy capaz de tener una expresión para este, una vez que tenga la expresión para este, voy a sumar los pequeños pasos, pequeños cambios de entropía que ocurrieron a lo largo de toda la trayectoria. Entonces, esa va a ser la estrategia, que es la misma que usamos en el ejemplo anterior, solo que acá es un poco más compleja. ¿Por qué es más compleja? Bueno, comencemos. Planteamos el primer principio para ese pequeño paso. dq del gas más dW del gas. Esta es la pequeña variación de energía interna del paso, es igual al calor, a la pequeña cantidad de calor intercambiada en el paso, más la pequeña cantidad de trabajo realizada en ese paso. La pequeña variación de energía interna en ese paso está asociada a que cambió la temperatura un poco. Entonces la puedo relacionar con el cambio de temperatura como es un gas ideal, como n por 3 medios por r, por el pequeño cambio de temperatura que ocurrió en el paso. Esto de acá es la pequeña variación de energía interna que tenemos en ese paso. Esa pequeña variación de energía interna que tenemos en el paso está relacionada con el calor intercambiado más la pequeña cantidad de trabajo
que se realizó en ese paso. ¿Por qué existe una pequeña cantidad de trabajo realizada en ese paso? Porque tenemos un cambio de volumen. Y como hay un cambio de volumen, entonces va a haber un trabajo acá. ¿Y cómo lo puedo escribir ese pequeño cantidad de trabajo? Lo puedo escribir como menos la presión externa por el diferencial de volumen. Con este cambio de volumen que tengo acá, al ir de acá a acá, este es el trabajo que se intercambió que se hizo sobre el gas. Entonces, ahora, esta presión externa del gas, en este proceso ficticio del cual estoy hablando yo, no en el proceso real, pero sí en el proceso ficticio, yo quiero que para que el émbolo no se mueva de golpe, yo quiero que a cada paso la presión externa iguale a la presión interna. ¿Ok? Esos dos quiero que se mantengan iguales. De manera que este valor de la presión externa quiero que se mantenga en ese proceso igual, en ese proceso ficticio que me estoy ideando, que voy pasando a través de macroestados de equilibrio intermedios. Quiero que se mantenga igual para que el émbolo no se mueva de golpe. Y quiero ir variando lentamente la temperatura entre la temperatura que tenía inicialmente y la temperatura que voy a tener al final, de manera de que ese proceso pase a través de macroestados intermedios de equilibrio, porque se va realizando de manera progresiva, de manera lenta. Le doy tiempo al sistema para que llegue al equilibrio en cada situación intermedia. Para eso tengo que ir variando de a poco el volumen y obviamente tengo que ir variando también la temperatura de a poco. Yo quiero que a cada paso intermedio que tenga este émbolo, cada paso intermedio que tenga este émbolo, quiero que sea un estado de equilibrio y quiero que de alguna manera esté bien definida la temperatura y la presión interna del gas en cada estado intermedio de equilibrio. Eso significa que en cada estado intermedio de equilibrio se va a cumplir la ecuación de estado del gas ideal, que me dice que el volumen es igual a la ecuación esa se va a cumplir a cada paso. Pero fíjense que si yo variara, supónganse, la temperatura una determinada cantidad, esta temperatura que está acá, la variara en una determinada cantidad, tengo que variar el volumen en una cantidad que esté en coordinación con la variación de temperatura, porque si no, en el nuevo punto no se va a cumplir esta ecuación. Yo tengo que garantizar que esa ecuación se cumple en cada paso intermedio. Entonces yo tengo que variar la temperatura y el volumen en coordinación entre ellas. Y matemáticamente, ¿esto cómo se plantea? Bueno, lo que yo planteo es que el cambio de volumen lo tengo que ir haciendo en coordinación con el cambio de temperatura. Entonces, esta expresión, que no es más que tomar el diferencial de esta otra expresión que tenía de la ecuación de estado, me garantiza que el cambio de volumen que yo vaya haciendo tiene que estar en concordancia con el cambio de temperatura que yo vaya haciendo, para que todo esto transite a través de estados intermedios de equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo eso en cuenta, yo puedo reemplazar esto de acá adentro. Y lo que me queda es
Vuelvo a reescribir todo. Fíjense, acá me queda menos, el menos S viene de acá, P, el PS viene de acá, de haber reemplazado esto por la presión del sistema, por el diferencial de volumen, que me lo puedo expresar como nRT sobre P por diferencial T. ¿Okay? Este reemplazo de acá viene de acá y lo reemplacé acá por el diferencial de volumen. De esa manera me garantizo que esta ecuación esté escrita ya teniendo en cuenta que la variación de temperatura y la variación de volumen van a estar coordinadas entre ellas para poder seguir este proceso con las características, si bien es un proceso ficticio, con las características que yo quiero. Entonces, haciendo eso, ahora puedo despejar la cantidad de calor intercambiada por el gas en cada uno de estos pequeños pasitos. Simplemente esto acá puedo simplificar y puedo pasar esto de este lado y me va a quedar de esta forma. El signo negativo de este lado pasa a positivo, me va a quedar, saco factor común, NR por, y acá el factor común sale 3 medios que vienen de acá y un 1 que viene de acá. Al pasar esto de este lado a este lado, me queda NR factor común porque están en los dos. ¿Ok? Diferencial T también está en los dos, o sea que también sale factor común. Y lo que queda sin el factor común es el 3 medios este, y acá es como si hubiera un 1. Ese 1 entra acá en el factor. Entonces lo que queda, haciendo la cuenta esa, es NR por 5 medios diferencial T. Y ese es el TQ del gas. Una vez, ahora ya tengo una expresión para el dQ del gas. Una vez que tengo una expresión para el dQ del gas, puedo volver a la expresión del cálculo de la entropía y escribir que la pequeña variación de entropía que se produjo entre esos dos, en ese pequeño pasito entre dos macroestados de equilibrio muy próximos, en ese camino ficticio que me inventé, va a ser igual al dQ, que es NR 5 medios diferencial T, ¿ok? Y a eso lo tengo que dividir por la temperatura del gas, que, bueno, lo llamo T, simplemente. Entonces, de alguna manera, esta es la expresión que obtuve para la pequeña variación de entropía que se produjo en ese paso. Lo siguiente que voy a hacer ahora es sumar la variación de entropía para los diferentes pasos, que consiste en integrar esta expresión. Obviamente la variable de integración es la temperatura del sistema. Entonces, haciendo eso, esto me queda esa es la variación de entropía entonces que me quedó para el gas. ¿Ok? Si ustedes hacen los números de esa variación de entropía, los números de esa cuenta dan menos 2,881 Joule sobre Kelvin. Fíjense que esta cantidad dio negativa, y es razonable que dio negativa porque fíjense que la temperatura final
es más chica que la temperatura inicial, es decir, este cociente es un número menor que 1. Como es un número menor que 1, el logaritmo de un número menor que 1 queda negativo y por eso esto dio negativo. ¿De acuerdo? Entonces, ahí calculé la variación de entropía ¿de quién? Del gas. Pero ustedes recuerdan de lo que hicimos al comienzo que el sistema completo está integrado por el gas, que está acá adentro, ¿ok? Y el baño térmico. Entonces, si yo quiero hacer un análisis de la espontaneidad, la reversibilidad o irreversibilidad de este proceso, lo que tengo que hacer es calcular la variación de entropía total, para la cual necesito la variación de entropía del gas y la variación de entropía del baño. Entonces, vayamos a ver cómo calcular la variación de entropía del baño. Yo no voy a repetir el proceso porque la variación de entropía del baño va a ser muy similar al cálculo que hicimos para el ejemplo anterior de variación de entropía. Es decir, yo puedo calcular la variación de entropía del baño entre el macroestado de equilibrio B del gas y el macroestado de equilibrio A del gas, y eso me va a quedar igual a menos el calor intercambiado por el gas dividido la temperatura del baño en el proceso que va de A a B. Ese cálculo, bueno, obviamente esto es igual al calor del baño intercambiado por el baño de A a B dividido la T del baño. Eso ya lo vimos y lo dedujimos en el ejemplo anterior, ¿no? Bueno, este resultado me queda igual cuando hago las cuentas a 4,157 Joule sobre Kelvin. ¿Ok? Entonces, este resultado es la variación de entropía del baño. Entonces, con esos datos, ahora puedo calcular la variación de entropía del sistema conjunto, del sistema total. Y esa variación de entropía es simplemente la suma de la variación de entropía del gas más la variación de entropía del baño. Cuando hago esa cuenta, este resultado me da 1,276 Joule sobre Kelvin. Fíjense que este resultado de acá es un número mayor que 0. Al ser un número mayor que 0 me está indicando que ese proceso fue irreversible, fue un proceso que se dio espontáneamente, pero que solo el sistema ese sistema aislado, solo nunca va a volver para atrás. ¿Ok? Nunca va a volver para atrás, nunca se va a poder volver para atrás. ¿Ok? Me indica que es espontáneo. Bueno, básicamente esos eran los dos ejemplos que quería darles. No es que esto agote todas las posibilidades, pero de alguna manera quería ilustrarles cómo la estrategia siempre es la misma. Cuando uno quiere calcular una variación de entropía, uno siempre recurre a esta expresión. Y para poder usar esta expresión tiene que tener un proceso que transcurra a través de macroestados de equilibrio intermedios que sean de equilibrio precisamente. Y si no fue así el proceso en la realidad, uno se inventa un proceso ficticio que sea un proceso que transcurrió a través de macroestados de equilibrio. Y uno tiene que ingeniarse para escribir la ecuación, usando la ecuación del primer principio, obtener una expresión para la pequeña variación de la pequeña cantidad de calor intercambiada en cada paso de ese proceso. Y con eso, después al integrar usando esta expresión, obtiene el valor de la variación de entropía para ese proceso, en este caso del gas. Tanto el gas como del baño. Ambos tienen sus peculiaridades por sus naturalezas, pero tienen que hacerlo así.
De alguna manera eso es lo que quería ilustrarles. Bueno, será hasta el próximo video, la próxima clase de consulta. Espero que les sirva. Chaucito.